Necesitamos analizar las organizaciones tanto puertas para adentro como puertas para afuera. Cuando vemos el análisis de las puertas para afuera, tenemos que tomar en cuenta la macroeconomía, la geopolítica internacional, la parte nacional de lo que nos rodea, pero todo esto sirve para tomar las buenas decisiones dentro del proceso decisorio. Pero también necesitamos tomar en cuenta qué es lo que ocurre y cómo funcionan las cosas en la Argentina, ya que, como todos sabemos, conformamos un país muy complicado, muy particular. Esto implica que, y como todos ya lo han visto y oído en los últimos tiempos, que estamos realmente en una situación de decadencia en Argentina de los últimos 70 años. Esto implica, lamentablemente, que el Estado nacional, provincial y las manifestaciones de administración municipal no han gestionado bien en Argentina. Esto ha sido obra de justamente la mala formación de nuestros dirigentes, de pensar básicamente en la próxima elección y no en la próxima generación. Y es así que estas decisiones gubernamentales de la gestión de lo público ha impactado e impacta constantemente en las empresas. Entonces, si de pronto hay aranceles para exportaciones, después estos aranceles se quitan, se aumentan, se reducen, se vuelve a poner aranceles. Si privatizamos o estatizamos una empresa, es decir, todo aquello que implica ir para adelante y para atrás y no tener una línea de conducta, un horizonte de planeamiento, esto hace a que impacte negativamente en las proyecciones y en las empresas, y por ende en la confección y en la hechura de los negocios. El 1 de octubre de 2019 se cumplieron 70 años de la creación de la República Popular China. Esto ha hecho que reflexionemos, al menos para mí fue un momento interesante para pensar justamente que veníamos hablando en Argentina de los 70 años de decadencia y al mismo tiempo el nacimiento de la República Popular China. En 1949, Mao Zedong, después de una guerra intestina, Mao Zedong, un referente del campesinado, del proletariado de origen comunista, lucha en forma intestina dentro de su país contra el grupo más bien conservador de derecha liderado por Chiang Kai-shek. Gana esta lucha Mao y es así que se crea en esta fecha la República Popular, obviamente comunista. Ahora bien, hasta 1820 China fue una potencia mundial, pero a partir de 1820 hasta 1949 hubo un periodo realmente de oscurantismo, se cerró China hacia adentro, no creció, no se modernizó, cae el último emperador en 1911, fue un momento de depresión para China. Cuando llega la revolución y se crea el nuevo Estado, el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita de China era solo de $441. Pero entre 1950 y 1978, China crece al 5% anual. Y y se multiplica el PBI por 4 y el PBI per cápita pasa a estar a $978 per cápita. Está bien que fue un periodo al mismo tiempo duro y cruel porque fue una dictadura del partido y especialmente de su líder Mao Zedong. Ahora, ¿qué pasaba mientras tanto en la Argentina? Justamente en esa época, en 1949, gobernaba Perón, desde el año 46, que fue elegido por voto popular, pero desde ese entonces hasta el 78 se sucedieron en Argentina gobiernos civiles. Lo que se dio en llamar es un periodo realmente nefasto de la Argentina. En esa época se hablaba del partido militar, porque cada 2 por 3 interrumpía el proceso democrático y gobernaban ellos en todas las provincias, municipios, en el Ejecutivo Nacional. Pero lo que no hubo, evidentemente, fue una política de Estado. No hubo un planeamiento estratégico de absolutamente nada.
no hubo una continuidad de procesos en toma de decisiones en favor de la administración de lo público. Al mismo tiempo, China, ¿por qué ponemos el año 1978? Porque en el 76 muere Mao Zedong. En el 77 hay una herencia política por parte de su viuda y sus principales 4 referentes, pero el que asume definitivamente es Deng Xiaoping, que era un importante líder nacional, que no estaba totalmente de acuerdo con Mao, pero es el que emerge de toda esta situación. Empieza Deng Xiaoping empieza a generar reformas en lo económico. Políticamente sigue siendo una rigidez política del Partido Comunista, pero empieza a abrirse la economía, empieza lentamente a generar inversiones, a abrirse hacia afuera, al extranjero, a aumentar la productividad, el campesinado y el proletariado empieza a poder disponer de cierta cantidad de dinero para la reinversión o para tener ganancias ellos mismos, hasta que, si tomamos en cuenta el 78 al 2019, el crecimiento fue fenomenal, como todos sabemos, mucho más teniendo en cuenta los últimos 30 años de China, que ha crecido un promedio del 10% anual. ¿Qué ocurrió entonces en todo este periodo? El Producto Bruto Interno de China se multiplicó por 130. El Producto Bruto Interno per cápita de China se multiplicó por 92. Y la pobreza, que en 1981 era del más 90% de la población, al 2005 bajó a solo 36%. Por supuesto que sigue habiendo y habrá diferencias dentro de China, porque el campesinado, la parte interna de China sigue siendo mucho más pobre. Pero yo puedo decir que en 1990 visité China, visité Pekín, Xi'an, Shanghái, y en Pekín, por ejemplo, es una ciudad gigantesca, muy grande, con un sistema de subtes muy importante, pero no había autos. Los únicos autos los tenían los jerarcas del partido, los jerarcas del ejército, que es en los gobiernos comunistas el ejército es un elemento muy importante, algunos diplomáticos o alguien como yo que me estaban llevando como turista a la empresa de turismo. No había autos, pero había 10 millones de bicicletas. Y en las salidas de la boca del subte lo que había eran bicicletas. La gente caminaba o andaba de bicicletas. Esto era en 1990. Ahora, yo volví a estar en el 2012 y en el 2013 y era absolutamente otro mundo. En solo 22 años yo lo pude ver y comprobar. Pero termina siendo entonces China, como todos sabemos, la segunda potencia mundial, con un PBI de 13,7 billones de dólares. Pensemos que la Argentina tiene un PBI de 0,4 billones de dólares, o sea, 400.000 millones de dólares. Pero claro, ¿cómo se maneja China? ¿Cómo es la gestión del gobierno chino? Más allá que es liderado por una élite que no cambia, sino con planes quinquenales. Y aparte piensa constantemente en el futuro. ¿Qué pasa y qué pasó en ese periodo en la Argentina? Bueno, del 78 hasta el momento del día de hoy. En el 83 se recuperó la democracia y por suerte se empezó a vivir de otra manera desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de lo gubernamental, económico, seguimos siendo una gestión de fracaso. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que en 1870 la Argentina, su PBI per cápita fue entre los mejores PBI per cápita del mundo. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el 1918, el PBI per cápita nuestro era el 90% de los PBI de las grandes potencias. Si, por ejemplo, si las grandes potencias tienen un PBI per cápita de 100, el nuestro era de 90. Pero para el 1960, el nuestro, comparado con esas potencias, era del 60% de las grandes potencias. Y el PBI per cápita nuestro en el año 1990 bajó al 35%. O sea que la decadencia fue sistemática y continua. Ahora bien, ¿cuáles son en todos estos momentos y periodos de la Argentina de los últimos 70 años los factores comunes
que no hemos podido resolver en la gestión de la economía de la Argentina. Básicamente son 4 los ítems o las variables a tomar en cuenta: el déficit fiscal, la deuda pública, la inflación y, por supuesto, la inversión. Si tomamos en cuenta la inflación, en el libro de La Argentina, el país de las desmesuras, de Liach, el autor hace un análisis muy interesante de cuál es la inflación desde 1943 al 2011. Ahí vamos a ver que el promedio de la inflación anual de la Argentina ha sido de 161%. Insisto, el promedio anual desde el 43 al 2011. ¿Qué pasó con Uruguay en todo ese periodo? La inflación fue de 35 anual como promedio. Chile el 41% anual. Nueva Zelanda, un país no de las primeras potencias mundiales, el segundo pelotón, solo el 5% anual. Estas son las grandes diferencias. Claro está, forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, la inflación. Y fue tan apabullante y fenomenal, porque hubo 2 años que la inflación pasó el 1000% anual, que yo he tenido, cuando era chico, manejaba billetes de 10.000, 100.000 y 1 millón de pesos, el billete. Como seguía habiendo inflación, hubo que sacarle ceros a los billetes para que pudiese entrar la nómina del valor de cada billete. Entonces se le fueron sacando 2 ceros o 3 ceros. Igualmente la inflación seguía. Es así que la economía argentina y la moneda argentina ha perdido 13 ceros. A pesar de esto, hoy todavía volvemos a tener un billete de 1000. O cuando hablamos de comprar a un auto 0 kilómetros, hablamos de millones. Bueno, este es el efecto argentino que no se detiene. Ahora bien, si pasamos al punto del déficit fiscal. Otro análisis. Si tomamos en cuenta los déficits fiscales o el comportamiento del déficit o superávit fiscal de la Argentina desde el 1900 al 2017, ¿cuántos años? O sea, un análisis de 117 años. ¿Cuántos años hemos tenido déficit fiscal? En 107 años. Solo hubo superávit en 10 años. ¿Cuál fue el déficit acumulativo? Digo déficit, es cuando yo recaudo 100 y gasto 105 a nivel Estado. Tengo 5% de déficit en este caso. ¿Cuál fue el déficit acumulado de estos años? 383%. Ahora bien, cuando yo recaudo 100, pero gasto 105, hay 5 que tengo que cubrir. Tengo una deuda de 5. Tengo que cubrir 5 que no tengo, pero lo gasté. Hay 2 formas de cubrir esto. Emitiendo moneda, y emitir moneda implica más inflación. Y la otra variable para cubrirlo es pedir prestado, o sea, la deuda pública. Deuda pública, ustedes piensen que ahora estamos hablando de la pandemia, pero antes, desde que asumió el nuevo gobierno, lo único que se hablaba prácticamente era de cómo pagar la deuda pública, que nos resultaba impagable, y cómo negociar con el Fondo Monetario o con quien sea, porque no teníamos cómo pagar. Cuando termine la pandemia, y esperemos que sea pronto, vamos a volver a hablar, además de todos los problemas que generó la pandemia, de la deuda pública que no podemos pagar. Ahora bien, ahí se relacionan concretamente 2 temas: déficit fiscal crónico de tantos años, y al mismo tiempo fuimos pidiendo dinero para poder pagar este déficit. Y una forma de cubrir el déficit fue emitiendo moneda. Ahí se explica la inflación. Entonces hay un correlato entre las 3 variables que nunca podemos resolver, que se le suma la cuarta. China creció en forma fenomenal, pero eso fue en parte, entre otros motivos, porque recibió mucho dinero de inversión extranjera directa. Cientos y miles de millones de dólares fueron a China y van a China porque invierten en China, como le ha pasado también a Estados Unidos, las 2 grandes potencias mundiales. Esto hace que sea muy difícil para nosotros que quieren invertir en nosotros, porque no somos confiables, no tenemos continuidad, porque tenemos todos estos problemas. Es así que para poder buscar en el mercado mundial que ya no nos presta, tuvimos que ir en distintas ocasiones, como nos ocurrió ahora, al Fondo Monetario Internacional. Entonces,
Estos motivos hacen que sea muy difícil la gestión en Argentina. Entonces, para tomar decisiones estratégicas, tenemos que ver, y todos ustedes tienen que ver, que para las empresas hay estas 4 variables, las tienen que tomar siempre en cuenta. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo se suceden estas cuestiones? ¿Cómo se administran? Más allá de lo que nos digan los políticos o los gobernantes de turno, usted tiene que manejar siempre estas variables y ver cómo funcionan. Más allá de lo que nos digan, nos prometan. Esto siempre está latente. Entonces, ver cómo funciona Argentina, las posibilidades reales que tiene Argentina, y fíjense siempre en estas variables más allá de lo político, de la inestabilidad, de lo que somos, si somos creíbles puertas afuera o puertas adentro. Pero estas cuestiones que hacen a la desmesura de la gestión de la Argentina, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque de alguna vez, no es tan fácil, pero el punto inicial es que de alguna vez por todas la Argentina tenga un plan estratégico a largo plazo, que es lo que vamos a ver más adelante en otras clases.